Bienvenido a Voces del Aula, el espacio donde la educación deja de ser solo un papel y se convierte en realidad. Les saluda Gibran Rasgado y hoy vamos a desmitificar algo que muchos ven como la letra muerta, las teorías de aprendizaje. Para ello tenemos al invitado. Hola, buenos días. Soy Jalil Rasgado Toledo y me dedico a la docencia a nivel universitario y también me he especializado en términos de neurociencia. Perfecto. A menudo pensamos que Piaget, Vygotsky, Skinner escribieron sus libros en oficinas cerradas o en lugares aislados de nuestra realidad, pero realmente conforme se fueron realizando ciertas investigaciones, se fueron adaptando y fueron surgiendo, por ejemplo, aspectos, teorías del aprendizaje como el conductismo, el constructivismo, etcétera, que nos van mostrando muchas cuestiones teóricas que se pueden llegar y llevar a la práctica, a nuestra realidad actual. En este primer episodio nos vamos a centrar, no vamos a tratar como una clase de historia como tal, sino nos vamos a centrar en las teorías de aprendizaje y en estas grandes mentes y cómo esto se remite o tiene cierta injerencia a nuestra práctica docente. Entonces, a nuestro invitado se le realiza la siguiente pregunta: ¿cómo tú percibes la cuestión de estas teorías de aprendizaje en este orden de primero la cuestión del conductismo, etcétera? Sí, justamente creo que mucho de lo que se ha buscado explicar es saber cómo aprendemos. Y es algo importante que hay ido evolucionando. Los conductistas desde el condicionamiento clásico, que empezó con Pavlov, Skinner, se fueron desarrollando teorías de cómo podemos llegar a adquirir estos conocimientos, a reforzar una conducta, puesto que lo que se investigaba era justamente eso, el reforzamiento de la conducta. De ahí, otros investigadores, con base en la observación de su vida diaria, por ejemplo, en el condicionamiento, se observaba el comportamiento de perros y la asociación de estímulos-respuestas. Y otros teóricos empezaron a centrarse en comportamientos del ser humano propios de ellos mismos y que fueron desarrollándose algo que se le conoce como cognición, que los conductistas hablaban de esta caja negra, en donde se encuentra que hay algo ahí que está sucediendo, pero lo que podemos observar es la conducta. Entonces llegaron otros investigadores a tratar de entender esta caja negra, fueron llamados los cognitivistas, que básicamente la cognición es todo aquello que nos hace, que nos procesa, que procesa la información, que es parte primordial de nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento y la cognición están unidas, pero también es importante nuestro medio. Por eso es que muchos investigadores como Vygotsky, como Albert Bandura, empezaban a desarrollar muchísimos de sus teorías y sus conceptos con base en estas experiencias que se están adquiriendo cuando vamos desarrollándonos, cuando vamos creciendo, cuando nacemos, aprendemos a caminar, aprendemos a hablar. Y también por eso es que siempre se habla que la manera en que nosotros somos, nuestros comportamientos, vienen dados de nuestros padres, porque es parte de cómo crecemos. Si estamos en presencia de padres, si estamos en presencia de abuelos o familia extendida, aprendemos muchos de sus modos de comportarse. Es justamente lo que la observación en estos nichos que investigadores como mencioné, Vygotsky, también empezaban a ver estas zonas de proximidad, como en los diferentes nichos podrían llegar a tener un mayor impacto en cómo las personas van aprendiendo. Pero también no olvidemos que es necesario, y por eso se fueron desarrollando otras teorías, que es necesario tener cumplir nuestras necesidades básicas. No sé si conocen un poco del tema de la pirámide de Maslow, que básicamente hablaba sobre esto.
Perfecto, eso ya se refiere mucho a la teoría humanista y emocional, en donde lógicamente tiene mucha injerencia la cuestión de las necesidades básicas para la adquisición del conocimiento como tal. Y otra de las teorías nuevas que ha surgido en el último siglo es la cuestión de la utilización de estas herramientas digitales, de las TIC. ¿Qué nos puedes hablar acerca de esta nueva teoría que ha surgido y ha tenido bastante vuelo, la cuestión de la tecnología? Sí, justamente lo que hablaba Maslow es mucho de de cumplir las necesidades que se tienen, básicas, súper básicas, como es la alimentación, como es el dormir, y que también obedece a otros ámbitos de, por ejemplo, una seguridad, el que tengamos techo, pero también está inmiscuido en los nichos de aprendizaje. Y en estos nichos va cambiando. No estamos siendo estáticos, sino vamos, el desarrollo tecnológico va creciendo cada vez más. En este desarrollo tecnológico, algo importante que tenemos que ver es cómo ahora adquirimos información, puesto que antes se adquiría información a través de libros, bibliotecas, enciclopedias. Luego, más tarde, esas enciclopedias se llegaron a digitalizar y se podía adquirir esta información a través de estas plataformas como el Internet y muchas herramientas. Pero ahora estamos observando este auge del uso de las IAs que básicamente generan un problema en el desarrollo crítico de la investigación que se está consultando, puesto que muchas de estas herramientas llegan a estar sesgadas y no tienen una información correcta. Creo que es importante que los estudiantes sean críticos y que busquen otras alternativas a las IAs, a las clásicas, que realmente se enfoquen en generar, en dar una información correcta. Hay muchísimas IAs que se están desarrollando actualmente para dar un consenso de lo que se están encontrando en las investigaciones. Las investigaciones científicas justamente lo que buscan es tratar de entender estos fenómenos y lo que podemos usar nosotros como docentes es básicamente buscar más IAs que puedan realmente ayudar a que los estudiantes obtengan una información verídica o con base, con un respaldo, una argumentación exacta de lo que se está hablando a nivel de ciencia. Entonces, creo que se tiene que mejorar los cambios en cómo nosotros educamos y cómo nosotros manejamos estas herramientas que de nuevo son herramientas que nos permiten ayudarnos a mejorar nuestra práctica educativa y también mucho de la planeación educativa. Ok, y finalmente la pregunta, ¿qué crees tan importante y necesario es de que los docentes conozcan las diferentes teorías de aprendizaje? Es súper importante, puesto que a partir de ahí podemos llegar a entender cómo es que los estudiantes llegan a aprender y cómo poder fomentar, porque una de las cosas que se está hablando en los últimos años es la función del docente, que ya ha dejado de ser esa persona que únicamente da la información sin una retroalimentación, sin que exista una motivación adecuada al estudiante. Y básicamente las teorías de aprendizaje lo que nos están hablando es cómo nosotros motivamos a que las mismas personas lleguen a generar a un aprendizaje por sí mismos. Algo que pasa en mi área, que me desarrollo en el ámbito universitario, es tratar de fomentar que por ellos mismos busquen esta información, que se complementen, que no se quede en el aula, que el aprendizaje nunca se debe quedar en el aula. Entonces, el rol del docente con base en estas teorías de aprendizaje es buscar exactamente eso. ¿Qué es lo que impide un aprendizaje correcto? ¿Qué necesidades necesitamos cumplir para que realmente el sistema esté listo para captar esta información? Y cómo podemos llegar a motivar a los estudiantes para realizarlo. Perfecto, muy bien. Y con esto llegamos al final de nuestro camino por hoy. Hemos visto que las teorías de aprendizaje pues no son conceptos en un libro olvidado como tal, sino son herramientas vivas que van cobrando fuerza en nuestras manos, en las manos de los docentes.
y lógicamente esto va a repercutir en nuestras aulas. Gracias al invitado por compartir su experiencia y sobre todo gracias a ti que nos escuchas mientras vas caminando rumbo a la escuela o mientras estás haciendo tus labores o incluso estás planeando. Gracias por escucharnos. Suscríbete y estaremos subiendo más información sobre el referente a la cuestión pedagógica y cómo esta tiene injerencia dentro del aspecto educativo y nosotros como docente herramientas que podamos brindar para mejorar como maestros. Eso sería todo y nos vamos despidiendo. Hasta luego.